Muy buenas, mis panitas de YouTube. Bueno, en esta ocasión vamos a traerles una nueva saga llamada Viking Battle for Asgard. En pocas palabras, Batalla por Asgard. Este es un juego de vikingo, no sé si algunos lo conocerán, lo jugué hace tiempo. Me gustó mucho su historia, de verdad. Para los que no lo conozcan, los invito a jugarlo. Es un juego un poco largo, realmente. Lo vamos a jugar en modo difícil esta vez. Yo lo jugué hace muchos años, no recuerdo mucho la historia. Pero en pocas palabras somos un vikingo que nos elige una diosa, obviamente de Asgard. Y vamos a primero ver la cinemática para que entiendan un poco mejor. Los hijos de la batalla y la sangre, aquellos que se resistirán a la oscuridad, aquellos que no pedirán recompensa en esta vida, a la oscuridad retornan. Y es que su presencia en este mundo fue efímera, y Valhalla les reclama. El mundo de los mortales lloraba, pues presentía el fin. Y lo que una vez fue fértil y verde, ahora es árido y estéril. Aquellos que vivían en paz, ahora solo conocen la guerra. Aquí prácticamente nuestros enemigos son como un tipo, para los que conocen y vieron El Señor de los Anillos, son como son como los mutantes que aparecen en la primera, creo que si no estoy mal, en la primera película. Y es que la maldad había llegado a Midgard desde lo más profundo del mismísimo inframundo. Pero incluso en los tiempos de tinieblas queda esperanza. Ya les explico en un momento. Y es que la esperanza es más fuerte que cualquier armadura, cualquier arma. La esperanza solo espera a alguien que la abrace. Y bueno, como les estaba comentando, prácticamente nuestros enemigos son como unos tipos orcos, pero no son los orcos, sino los que vienen al final de la película de Señor de los Anillos. Son algo parecido a esos monstruos. Y prácticamente son la gran mayoría de los enemigos que tenemos que enfrentar, que se hacen llamar la Legión, que ahorita ya le van a explicar más detalladamente. Y bueno, aquí parece que nos metieron un semerenda coñazo. Estamos al borde casi que de la muerte. Tú eres ese bravo mortal conocido como Skaren. Has luchado como un valiente por tu gente, por la salvación de Midgard. Es por eso que estás aquí y no a las puertas de Valhalla. Midgard muere. Tú serás mi Adalid, aquí en Midgard, y guiarás a mi gente contra la Legión de Hel, reina del inframundo, que ansía poseer este reino. Te bendigo con mi amuleto sagrado, Brisingamen, que te permitirá encontrar el camino en las tinieblas más oscuras y me permitirá ayudarte siempre que pueda. Soy Freya, mortal, y tú eres mi elegido. ¿Estás preparado para el largo viaje que te espera, Skaren? Bueno, tenemos que estarlo, amiga. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hace el poder de una diosa. Y todos estos juegos de la mitología nórdica son demasiado buenos para mí, de verdad.
Bueno, me imagino que aquí vamos a empezar ahorita. Y bueno, como les estaba diciendo, este es un juego un poco largo, la verdad. Pónganse que se están jugando prácticamente un San Andreas o algo así. Anda como un poquito lento. Todavía está asimilando el pocotón de gráfico. A ver. Te vi caer, Scarin. Te vi morir y desaparecer. Pero has vuelto. Has vuelto a ver al lobo, ¿verdad, vikingo? Merodea por las tinieblas de tus ojos. Te sigue. Huele su propia sangre. Las visiones que has estado teniendo puede que pongan el temor en el corazón de muchos, pero provienen de un poder superior. Pronto abandonará las tinieblas el lobo. ¿Quieres saber sobre los dragones? Me hablan en sueños. Les importan poco los problemas del hombre. Pero si cae Midgard, también perderán su hogar. Para recuperar Darkwater, necesitamos su ayuda. Quizás les puedas persuadir, Scarin. Les tienes que honorar primero. Encuentra el amuleto de dragón, Scarin. Usa el poder de las gemas de dragón. Ujin, Mujin y Mjolnir. El monasterio. ¡El monasterio! Ahí es donde fue visto por última vez. Si encuentras el amuleto, les podrías llamar en las piedras para convocar a los dragones. Quizás hablen contigo. Quizás. Antes de ir, debes saber sobre las piedras de luz de Scarin. Tienen un gran poder. Libéralas de las garras de Hel y podrás viajar por estas tierras raudo como el viento. Marcha ahora. Interesante. El lobo te observa. Habla con el jefe Harald. Pareces cansado, Scarin. Las batallas contra las tropas de Hel te han pasado factura. Te vendría bien guardar energía para combatir a la Legión. Aprovéchate de los caminos de luz de Niflberg. Estos comunican las piedras de luz y podrás viajar de una a otra raudo como el rayo. Ok, ya prácticamente nos dieron la información que necesitábamos. Y bueno, como les estaba comentando, este es un juego prácticamente modo aventura, historia y combate. Bonita espada, Scarin, pero las runas de combate nunca vienen mal. Ve a ver al herrero del poblado si es que no ha sido ya. Vive en la parte baja, cerca de la playa. No es un experto, pero conoce las runas menores. Vino excelente. Realmente pensé que este juego no me iba a correr. Y bueno, ya creo que pueden observar un poco. Si lo ven un poco lento. Porque bueno, estoy haciendo prácticamente milagros. Y eso que lo tengo a 30 FPS. Es porque tengo un juego prácticamente para Xbox 360. Y bueno, la broma de este juego es que también hay que ir recolectando este oro que yo estoy agarrando. Porque prácticamente lo vamos a usar bastante. Tu radar te indicará dónde están los aliados que quieren hablar contigo. Ok, estoy familiarizando con los botones. El oro es algo muy apreciado, Scarin. Incluso en estos tiempos de miseria, un avispado explorador podría hacer fortuna consiguiendo botines de guerra.
Y bueno, como les estaba comentando, hay que ir investigando todo alrededor de todo esto por lo que acaban de comentarnos. Y lo bueno de todo este juego es que prácticamente está en español. No puedo bajarle absolutamente el gama, creo. Realmente no sé por qué se ve tan lento el juego, si ahorita me estaba corriendo bien. Pero primero nos mandaron a hablar con el jefe de la aldea, así que vamos a tener que ir para allá. Este es el mapa. Scarin mira más allá de Brighthelm. Cuando las legiones de Hel llegaron a Midgard, la oscuridad arropó sus tierras. El veneno de Hel tiñó el aire. Si podemos liberar estas regiones derrotando a sus legiones, podremos volver a ver el sol. Una echarle bola. Pues. Agarra como una lentitud de repente, no sé por qué. Momentico para ver. Y ni siquiera es el OBS porque está prácticamente... Está corriendo bien, el problema es otra cosa. No sé si es que todavía está ajustando gráficos, no lo sé. Aunque no se crea, el juego también me corrió un poquito así en el Xbox 360, así que no se extrañen que a veces se ponga así. Pero en la medida se va ajustando. Hay zonas en que cuando iba a cargar se quedaba como pegado. Ok. Esto es solo por diversión, Scarin. No es lugar para entrenarse. La arena está al noreste de Brighthell. Si lo que quieres es entrenar, tendrás que pasar por peligrosas tierras y enfrentarte a las tropas de Hel. Buena suerte. Ok. Me mandaron a hablar con este que está aquí. Voy a investigar primero por aquí atrás. La fragua está ardiendo. ¿Qué necesitas? Runa de fuego, runa de hielo, creo que me voy a... Estos son los tipos de runas que tenemos que usar. Esto es para prácticamente encantar nuestra arma. Vamos a comprarnos para ver qué tenemos. Orden en pie de tus enemigos, puedes lanzar una llama de fuego como ataque especial. Ok, vamos a comprarnos este. Quieres un poco más de fuego, ¿verdad? Es un placer, guerrero. Esta runa te permite canalizar furia que acumula junto a tu enemigo. Úsala bien y podrás producir una oleada de poder que mejora tu arma y la de los aliados cercanos. Ok. Eso quiere decir que es con la F. La activo con la F, que es el fuego. Mantén pulsado Q para entrar en modo cambio de poder. Pulsa R durante el modo de cambio. R. Para liberar el poder de hielo, pulsa para el rayo, la F para canalizar el poder de... Mantén pulsado R. Ah, ok. Ok, yo puse mi R para como el ataque cargado.
Scarin. Te pondría unas garras, pero no me queda aguamiel. Las fuerzas de Hel han detenido mis suministros. En tiempos como estos apetece beber. ¿Dónde está el aguamiel cuando necesitas echar un trago? Scarin, si encuentras un poco, llévalo al salón de la cerveza. A aquellos que hayan sobrevivido les vendrá bien empinar un poco el codo. Ah, bien, consigo cervecita y yo se las traigo. Y bueno, como les estaba comentando, este es un juego de mucha investigación. Hay que estar al tanto, viendo todo. Porque son como objetivos secundarios que tenemos que hacer. Por lo menos ese es uno. Conseguir cerveza para los cantineros. Ya que también nos pagan por eso. Ven, como de repente agarra como la velocidad. No entiendo por qué. Scarin, oí que habías caído ante la espada del comandante de la Legión, siguiendo el hijo el destino del padre. Y sin embargo, aquí estás, fresco como un cervatillo. Ojalá tuviera tu compostura. Pero con Darkwater bajo dominio de la Legión, corren tiempos difíciles. Hay tantos todavía vivos, metidos en las cuevas, hechos prisioneros por la Legión de Hel. Todos guerreros ansiosos por blandir hacha y espada. Si aceptaras ayudarnos y recuperar así nuestros soldados, es la única forma de hacer frente a la Legión de Hel. Pero basta de charlas. Harías bien en hablar con la chamán Asta. Se ha estado comunicando con los espíritus. Y puede que no esté muy lúcida, pero quizá tenga nuevas sobre el cuerno de batalla de tu padre. Aunque puede que lo hayamos perdido. He oído que la Legión ha ocupado la granja de Hilltop. Si sigues con fuerzas para la batalla, atácales mientras están cansados por el combate y podrás liberar a nuestros hombres. Te abriré las puertas y que Freya te bendiga. Está bien. Como ya pudieron ver, nos dieron objetivos secundarios, solo que no lo vemos aún. Eso nos va a aparecer en el mapa. Pero antes de ir, vamos a investigar todo esto bien. Porque aquí son caminos largos que hay que recorrer. Scarin, ¿ves cómo nos provoca el enemigo? Mira la playa. Nuestros hombres están atados, esperando una muerte cruel. ¿Cuántos sobrevivirán a merced de los lobos o algo peor? Y bueno, prácticamente como están diciendo ahí con Escape, podemos ver el mapa. Y cuando aparece el signo así en azul, es que prácticamente tenemos esta zona completada en cierta manera. Aquí son los mensajes, la lista de movimiento y tu inventario. Ahorita más que todo nos interesa es esta zona por los momentos. No se preocupen que dentro de poquito va a venir acción. Y estoy investigando todo porque por aquí están estas bolsitas. Que yo las voy a necesitar. Es como de repente agarra la velocidad del juego. Ya creo que es de por sí ya efecto del juego. Así es el juego. Este ya está prácticamente muerto. Y lo que estoy es investigando todo. Nada de combate por ahora. Pero dentro de poquito vamos a tener algunos. Así que relax. Este juego tiene bastante que dar.
Aunque el juego es muy monótono, no lo voy a negar, es muy monótono y largo para lo monótono que es. Pero tiene buenas historias. Aquí conseguimos un aguamiel. Hay que llevarlo para la cantina en cuanto se pueda. Más refuerzo para la batalla. Y bueno, así prácticamente son las acciones. Obviamente en combate son diferentes. Si así se ve aquí, no quiero imaginarme en una pelea. O sea, un combate así de una guerra, una broma. Y bueno, según recuerdo, muchachos, este juego tiene como tres mapas. Este mapa que acabo de abrir es prácticamente el primero, o sea, lógicamente, pero hay tres mapas completamente diferentes, más grandes que el anterior. Este es el más pequeño. Así que por eso es que le digo que el juego es bastante largo. Requiere unas cuantas horas para terminarlo. Así que mientras que vamos jugando la saga de Halo y la de Space Marine, que también me está gustando bastante, vamos a ir trayendo esta a mediados para traer un nuevo contenido. Otra aguamiel. Aquí también se pueden encontrar mapas que te indican dónde están las bolsas de oro y todo eso. Y prácticamente todo eso tenemos que ir recogiéndolo. Porque soy muy maniático con eso. Me gusta completar el juego en prácticamente al 100%, todo lo que se pueda. Obviamente si es una tontería no lo voy a hacer. Bueno, ya prácticamente como que ya los liberé, así que no creo que haga falta otra cosa. O sea, esto es lo fastidioso de esto, no se pueden saltar cosas que son obvias. Sino hay que dar la vuelta completa. Ok, yo creo que por la playa estamos listos. Yo creo que ya podemos salir. Al salir de aquí sí vamos a ver acción, muchachos. Primero vamos a entregar el agua bien conseguimos. Para que nos den alguito de oro. Ah, Scarin, me has traído el aguamiel de Niflberg. Ya no me quedaba mucho. Oh, ojalá tuviera agua. Ok. Tenemos prácticamente 500 de oro. Creo que podemos comprar antes de irnos otra mejora. Vamos a comprarnos la mejora de... Creo que la del rayo me vendría bien. Ya vamos a ver. La del hielo también es súper importante. Creo que voy a comprarme esa.
Aunque si nos alcanza para las dos, la compramos. Buenas. ¿En qué puedo ayudarte? Voy a comprar la de hielo. Congela a los enemigos con un fragmento de hielo. Perforan todo lo que los rodea cuando usas tu mano. A ver. Hielo. Buena elección. Perfecto. Buena elección. Perfecto, ya nos podemos ir. Agarramos, ya tenemos las 3 habilidades. Para patear nalgas cuando salgamos aquí. Y a ver si se nos quita un poquito este lag extremadamente ladilla. Que al parecer solamente de aquí. O en las ciudades. A ver si puedo ver aquí un momentico. Bueno, aquí prácticamente están viendo el mapa. Este no es muy grande, por decirlo de alguna manera. Pero la distancia que hay que recorrer son algo, no voy a decir largas porque no es que son largas, pero son usa para una serie de golpes con el hacha. Ok. Ok, cuando Scarin se medio agacha, eso quiere decir que hay enemigos cerca y bueno, yo creo que aquí me está dando más lag de lo normal. Pero ultra. Los golpes rojos recargan tu barra de energía. Y eso prácticamente fue una ejecución. Un poquito sangrienta. Si no es por decir bastante. Ok. Aquí está la granja, que es la que nos dijo el jefe. Vamos a subir. Que creo que va a ser la opción de ahorita. Irnos por ahí. Aquí está una bolsita. Para que pastilla este laco ya. Investigando todo. Ya que no se puede, vamos a subir por acá. Creo que hay una forma de ejecutarlos cuando estaban hacia atrás. Algunos de los aliados de Midgard están encerrados en celdas de la Legión Áreas y libéralos cuando tengas una oportunidad. Así aumentará tu ejército. Ok. Ni siquiera aquellos que labran la tierra se libran de los horrores de la guerra. La granja de Hilltop era hace tiempo una fuente de suministro de Brandhelm. Por desgracia, ha sido tomada por la Legión y ahora alimenta las bocas de las fuerzas de Hel. Ok. Debes liberar Hilltop, Scarin. No podemos luchar con la barriga vacía. Efectos un poco más gráficos. No, las ejecuciones a veces sí son lentas, eso sí no lo niego. O sea, las ejecuciones sí las ponen en cámara lenta. Y no sé qué agarramos. Derramar la sangre de este engendro demuestra tu poder. Ok.
Creo que el hombre me vio. Sí. Los instintos son buenos, Scaring. Cuando estás de casa, te agachas y ajá, borras tu huella. Ok, eso yo lo sabía. ¿Qué pasó ahí? Ahorita no tengo pensado usar ningún poder. Quiero es liberarlos a ellos. Uf. Lo único bueno de las ejecuciones es que creo que te dan un poco más de esencia roja. Y eso te sirve para llenar más rápido la barra. Que no recuerdo cómo se activa. Y bueno, vamos con el objetivo, que es liberarlos a estos antes que me vea. Y así empieza una guerra aquí mínima. Y nos nivelemos un poco mejor. Ahora sí, vamos a investigar todo esto. Tropas han aumentado, fino. La granja de Hilton ha sido liberada, perfecto. Ya sabemos que por ahí hay otro camino. Y ya apareció alguien con quien hablar. Bueno, no sé, yo creo que esta es la que ya es parte del juego, muchachos. No sé qué lo que tengan pensado probarlo. No les aseguro si esto es parte del juego, pero por lo menos yo sé que no es mi OBS. Pues lo acabo de ver y está bien. Está prácticamente a un 17%. No sé por qué el juego va así lento. Pero realmente cuando lo jugué también en el Xbox era prácticamente igual. O sea, había unos momentos que se ponía lento. Así que bueno. No hagas caso a las palabras de los demás, Scaring. Te conozco desde que eras un chaval y no creo que estés poseído. Siento que hayas perdido a tu padre. Era un buen hombre y contaba historias igual de bien que manejaba la espada o soplaba su cuerno de batalla. Lo siento, muchacho. Sé lo mucho que significaba ese cuerno de batalla para ti. Ahora que nos has liberado, bendita sea Freya, podemos empezar la producción otra vez. Pero no creo que Osgood de Brighthelm nos guarde la mercancía hasta que no le llevemos lo que le prometimos. Por desgracia, el carro que lo llevaba sufrió una emboscada cuando iba de camino hacia la tienda, y no me atrevo a dejar la granja para salir a buscarlo. Podrías ir tú. Si encuentras la mercancía, llévasela a Osgood, por favor. Pregúntale por el cuerno de batalla. Tiene buen ojo para las cosas y un oído buenísimo cuando se habla de cosas de valor. Pero bueno, tengo que ir yo, porque pero un culicagado con lo que estoy viendo. Y estás viejo, vale. Vamos a decirlo así, estás viejo. Ok, una misión, vamos a ver qué nos mandaron. Talla, Molino cree que su cargamento está por aquí, ok. Creo que se podía seleccionar, vamos a ver. Sí. Seleccionado, ya tenía prácticamente el objetivo en el radar.
También se puede ir por aquí abajo, que es donde tenía pensado ir, porque por ahí está la... Uf, menos mal que no me moví más. Fuera cayó por ahí. Ahí está el cargamento. Y ya me vieron. Así activamos una de las habilidades. Listo. Ok. No sé si esto se podía cancelar, no recuerdo bien. Ok. Has conseguido el cargamento perdido. Y bueno, vamos a desconectar esta cueva, que por eso tienen unos soldaditos aquí. No que me cubrí. Espera, pues. Ok. Y verá, pues. Bueno. Esto está nivelado ya. Ok. ¿Ahora para dónde vamos? Ahora vamos para la playa. Que está por allá. Vamos a tratar de, en este capítulo, vamos a tratar de liberar aquí y la parte de... Y esta parte de aquí. Hay una misión que tenemos que volver a ir para allá para llevar el cargamento. Vamos a tratar de hacer esas tres cosas. A ver. Las piedras de luz te permitirán usar la magia de Asgard para visitar sitios en los que ya hayas estado. Soy una piedra de luz, no sabía que estaba ahí. Aguamiel. Por eso es que visito estos sitios. Creo que me vio porque por algo saqué el arma. No sabía. Fino, 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 fino. Aquí no hay más nada, ¿eh? En un set. Ok. Aquí prácticamente conseguimos una piedra lunar. Y bueno, también que mientras vayamos avanzando, se van a ir desbloqueando mapas en donde compramos prácticamente donde compramos las habilidades del arma, o las runas, mejor dicho.
Y ahí iremos desbloqueando dónde están cada una de las cosas escondidas para evitarnos el trabajo de estar investigando tanto. Ok, aquí prácticamente está la piedra. Vamos, bueno, ya. Hay una bolsita que la acabo de ver, pues he pedido que está muy pila. Porque a simple vista a veces no se ve. Investigamos todo esto, sí. Falta meternos por aquí. Pero obviamente lo puedo seleccionar bien porque esto nada más va a sitios específicos de esta flecha. Para usar la piedra, tengo que usar la F. Y vámonos para acá. Esto nos ahorra bastante. A ver, con este creo que yo no he hablado, no sé. Mis productos. Ah, si la granja ha vuelto a producir, será un placer vender sus productos. Sería tonto si no lo hiciera. ¿Me los quitan de las manos? Si estás con ganas de peleas, Karin, pásate por la cantera y habla con el encargado de la cantera, Kell. He oído que están teniendo problemas. Otra cosa. Anoche estaba de jarras con Brin, el ayudante de la granja, y me dijo que había visto un cuerno de batalla bastante raro en el cinturón del comandante de la legión que invadió Hilltop. Por lo Sí me que interesa. podría ser el de tu padre. Brin le ayudó a grabarlo. No se confundiría con algo así. Este comandante está al norte. Ten cuidado, no estará solo. Encuentra ese cuerno y podrás llamar a tus aliados a filas. Si luego resulta que no lo quieres, me lo puedes vender a un precio razonable. Pendejo también. Te puedes fiar de Osgood cuando se trata de saber cosas. ¿Has visto los mapas que acabo de recibir? Yo no tengo tiempo de ir por ahí, pero si necesitas moneda y tienes un buen arma y quieres correr aventuras, no te vendrá mal. ¿En qué puedo ayudarte, guerrero? Bueno, primero que todo, comida, una comida, tío, es una... Ahora que te sientas bien. Eso no. Mejora de salud fase 1. La mejora de salud me sirve full. Mapa de las urnas. También me sirve. Mapa de los cofres también. Antes de mejorarlo, vamos primero a este mapa, que es de bolsas de oro. La suficiente destreza como para aventurarte en las tierras salvajes, vikingo, no te costará convencer a Midgard para que te muestre sus tesoros escondidos. Este también. He marcado esta zona en tu mapa, pero no te fíes. Tales recompensas no son fáciles de encontrar, y menos en estos tiempos de tinieblas. Está Bueno. claro que si encuentras algo, asegúrate de gastar. Ya prácticamente en el radar me muestra dónde están los objetos. Obviamente aquí no, pero a medida que vayamos caminando, vamos a ir viendo dónde hay bolsas de oro. Por aquí hay una, que obviamente no hemos visto. Las urnas son las que se pueden romper. Está la bolsa, está por aquí. Ahí está. Se muestran en el puntito del radar como amarillo.
Y vamos a hablar con este compa que nosotros conseguimos aguamiel. Creía que estabas poseído por algún demonio, muchacho. Puede que nos sirva de ventaja. Me vendría bien un poco de aguamiel. La verdad es que bebería hasta ponerme ciego. Así no vería las cosas que tengo que ver últimamente. Ok, ¿cuánto tenemos ahora? Tengo 388. Yo creo que con eso puedo también desbloquear los cofres. Si no estoy mal. Hay una bolsita de oro, no sé si que está por afuera o está aquí adentro. A ver. Creo que está aquí. Está aquí. Bueno, como les digo, hay que investigar bien. Con 14 moneditas más. Y yo creo que este ya no me da más mejoras hasta una próxima fase. La fragua esté todavía Efectivamente. caliente, seguirá funcionando, guerrero. Y bueno, aquí en esta zona nada más puedo hablar con 3 personas por lo que veo. Por lo que se ve. Hay que otra cosa por comprarle a este. Parece que necesitas algo, vikingo. Y vamos a llevarnos este. ¿Otra vez a cazar tesoros, guerrero? No te olvides de la legión. ¿Sabes? A veces me pregunto si los dioses siguen escuchando. Perfecto, entonces vamos a aprovechar que estamos aquí cerca y vamos a ir directamente para acá. Perdón. Vamos a ver qué dice aquí. La legión ha convertido este lugar en una fortaleza y tiene vikingos presos. Si los liberan, conseguirás fortalecer tu ejército. Las piedras para invocar de los dragones están cerca. Lleva el amuleto de dragón hasta ella para que una de estas bestias te ayude. Me interesa eso. Estamos prácticamente aquí al lado. Vamos a salir por la ciudad a la velocidad de la lentitud. Y nos dirigimos rápidamente para allá. Rápidamente, como si estuviera yendo súper rápido, Dios. Esto por el sitio que pasemos, ahora sí vamos a poder ver las bolsas que tengo ocultas. Eso es lo bueno. Bolsas, urnas, cofres, lo que sea. Por lo menos aquí hay 3 bolsas, por lo que se ve 4. Al meterme por aquí, vamos a agarrar lo que hay aquí al frente, que ya estoy viendo uno. Y aquí como que estaba aquí abajo. Debe estar aquí montada encima porque imposible que la hayan puesto aquí. Ok. Bien. Donde empieza la coñaza porque... Uf, está minado ya. Minado de oro. Bien. Y con calmita por aquí.
Estamos listos. Y vamos a recolectar todo este oro para así mejorar nuestra vida en la próxima ocasión. Por aquí. Y por aquí también debe haber aguamiel. Aquí abajo. Pero eso no lo vamos a investigar ahorita. Siento que lo que tenemos que buscar está aquí abajo. Sí, está aquí abajo. Uy. Pero primero vamos a liberar esto. Y veremos si nos da chance de ir allá abajo. Ha descubierto una piedra de luz. Perfecto. Fino, fino, fino. Una piedra de luz. Y bueno, aquí prácticamente son bastantes enemigos. Así que no creo que pueda pelearme con todo eso que están ahí. Más lógico es que nos metamos por acá. Y hay un cofre, mira. Madre, son como 20 monstruos ahí. Vámonos por lo lógico. Vamos a liberar a todo el mundo aquí cuando podamos. Filo. Rápido, 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 rápido. Para que me ayuden a conquistar esto. Y aquí empieza la coñaza. Prefiero que me gusta el poder de hielo. Bueno. Y bueno, prácticamente ya liberamos. Y ahora sí puedo empezar a agarrar todo mi material tranquilo. A los dragones les atraen los lugares de la antigüedad, como estas ruinas. Son recuerdos de cuando Midgard era nueva y estas bestias vagaban por ella libremente. Invócalas y lucharán a tu lado, mi mortal. Me invoco, pero ¿cómo lo hago? Tengo algo que no tengo. Ok, ahora sí puedo treparme por aquí, por donde tengo que hacerlo. No sé. Creo
Creo que esas ramas yo me puedo también guindar y trepar, sí. Efectivamente. Y bueno, malo no fue porque aquí hay un cofre. Hujin no nos sirve de nada mientras no esté engastada en el amuleto del dragón. Viaja al monasterio del norte. Los monjes que en él residen conocen bien las costumbres de los dragones. Camina con cuidadito. Oye. Ah, he conseguido la gema de que me estaba pidiendo. Ok, ¿y ahora cómo hago? Aquí. Ajá, y más o menos con qué me puedo saltar de aquí. Eso no me lo explicaron, ¿por qué me puedo soltar? Yo lo que sí sé es que si me llevo a caer de aquí me voy a meter una matada espectacular. Uf, efectivamente. La caída me quitó bastante vida, menos mal que este se recupera progresivamente. Para quitar el otro cofre. Estamos agarrando todo, muchachos, primero. Cuando agarremos todo, sí empezamos a irnos para otros sitios. ¿Qué hay? Ok, para allá abajo está la urna que ya sabemos que está. Tenemos que hablar con el jefe aquí también. Aquí hay una bolsita. Vamos a hablar con el líder de aquí. Scarin, no sé si estás poseído por un espíritu o un demonio. Bueno, pero dame quieto, Me ¿vale? has impresionado. Me tomaría unas jarras en la taberna mientras me queda aliento. Fue muy raro. El joven Havelock empezó a comportarse de manera extraña justo antes de la emboscada. No le hemos visto desde entonces. Le podrías buscar. También deberías pasarte por la arena de lucha. No es que no sepas cuidar de ti mismo, pero un buen guerrero nunca deja de aprender.
Seguro que los espíritus del pasado te pueden enseñar nuevos movimientos. Fino, fino, fino. Me gusta eso. Mi mapa contiene nueva información. Perfecto. Ok. Bueno, muchachos, en este momento yo creo que vamos a estar dejando esto por aquí. A ver, ¿y cómo puedo hacer eso? Indefinir. Bueno. Bueno, como les decía, muchachos, vamos a estar dejando esto por aquí. Ya hemos avanzado un poco y hemos desbloqueado algunas cosas. Ya en el próximo capítulo veremos un poquito más de esta saga de Vikingo Batalla por Asgard. Nos vemos en la próxima. Chao.